¿Cómo están? En la siguiente clase, y bueno, parte de la unidad 3 de poder explicar un poco respecto a cómo se debe diseñar, cómo se debe elaborar una encuesta, ¿no? Esta es una herramienta que nos va a ayudar a poder a recopilar datos, ¿no? A conocer algunos aspectos, cualidades que tiene el mercado, que tiene el consumidor. Entonces vamos a hacer una pequeña presentación para que se pueda entender cuál es la definición de una encuesta, qué tipos de encuestas tenemos y cuál es el diseño, ¿no? Qué pasos lleva diseñar o realizar una encuesta. Entonces, nosotros nos preguntamos qué es una encuesta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de encuesta, hablamos de que la encuesta es un sistema de recopilación de datos, ¿no? Porque en base a la encuesta vamos obteniendo información, ¿no? También se puede considerar como una serie de preguntas que se hacen muchas personas para reunir datos, para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado, ¿no? Obviamente esto va relacionado con el objeto, con la finalidad de realizar este estudio, ¿no? Una encuesta, ¿no? Como nos dice, es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el que el investigador recopila datos mediante un cuestionario, ¿no? Entonces es un procedimiento, ¿no? Para recopilar datos mediante un cuestionario, ¿no? Y el cuestionario donde es donde están, ¿no? Donde están las preguntas, donde lleva esa parte. Ahora, un poco hablando de las ventajas que tiene, ¿no? El elaborar una encuesta, pues es la alta representatividad que puede tener, ¿no? Porque sí se puede llegar a tener una amplia información del mercado gracias a esta herramienta. Incluye a bajos costos, esto porque bueno, no, si se lo hace de manera personal una encuesta, entonces igual llega a costar, llega a tener un costo bajo. Y también al realizar una encuesta, ¿no? Online, todavía llegamos a reducir mucho más los costos, ¿no? O sea, es una herramienta que no implica, ¿no? Mucha inversión de recursos económicos. También se tiene la recopilación de datos convenientes, una buena significancia estadística, una buena muestra para poder hacer estudios estadísticos, y se puede tener resultados precisos, ¿no? Pero los resultados precisos va a depender mucho de cómo esté elaborado la encuesta. Algunas desventajas son que el diseño es inflexible. Cuando hablamos de diseño inflexible es que no se puede, digamos, no preguntar, son unas preguntas, no, ya sean abiertas, cerradas y todo, y eso, y no se puede, digamos, no tratar de hacer otro tipo de trabajo con esto. No es ideal para cuestiones controvertidas, o sea, no se sugiere para realizar bueno, estudios de cosas polémicas, ¿no? De temas polémicas, que se puede decir, ¿no? Y también existe la posibilidad de preguntas inadecuadas. Esto mucho va a depender del encuestador, de la persona o del equipo que va a elaborar la encuesta, porque tener preguntas inadecuadas dentro de un cuestionario van a influir bastante en el estudio. Ahora nos vamos a lo que es los tipos de encuesta. Bueno, algunos tipos de encuesta podemos definir por 3 tipos, podemos dividirlos: por el medio, por el objetivo y por las preguntas, ¿no? Entonces, hablando ya por el medio, hablamos por el medio de encuestar, hablamos de la encuesta por correo, ¿no? Que consiste en enviar un cuestionario a través del servicio postal para que después de ser respondido sea regresado al remitente. Una encuesta vía telefónica consiste en realizar el cuestionario a través de una llamada telefónica en la que el encuestador debe ir capturando las respuestas del encuestado. Entonces, en estas herramientas, la encuesta por correo, obviamente actualmente ya no se utiliza mucho lo que es un servicio postal, ¿no?
pero aún sigue siendo considerado como un medio de encuestar. Obviamente se podría usar un fax y todo eso, pero eso sí implica, ¿no?, un mayor costo. Ahora, por vía telefónica también tiene su costo, ¿no? En el sentido de que gastarías tal vez créditos o mensaje o llamadas por teléfono fijo, y bueno, no tienes los datos al momento, solo que tienes alguna desventaja en este aspecto, en el que si tú llamas a una persona y esa persona está, no sé, en alguna actividad o está en un ajetreo y no tiene mucho tiempo, pues sus respuestas pueden que no sean tan fidedignas, ¿no? O sea, tal vez sean respuestas que no sean verídicas, ¿no? Y eso no nos va a permitir poder obtener datos coherentes, ¿no? O datos que sean realistas. Ahora, por el medio de encuestar, ¿no?, tenemos a la encuesta personal, que consiste en realizar el cuestionario cara a cara. Debe existir una interacción entre el encuestador y el encuestado. Normalmente un encuestador toma nota de las respuestas, aunque en ocasiones solo entrega el cuestionario y es el encuestado quien lo llena. En este aspecto, sí es un trabajo arduo, y esto sí se puede realizar en aquellos lugares donde no hay conexión a internet, para realizar un estudio, ¿no?, en algunas poblaciones, en provincias, en áreas que son rurales, ¿no?, que son alejadas de la ciudad. Entonces sí se necesita un equipo de encuestadores que realicen el trabajo de un cuestionario cara a cara. La encuesta online consiste en realizar el cuestionario utilizando el internet como medio de distribución. Las encuestas online se caracterizan por ser económicas y tener un mayor índice de respuesta. La encuesta online, bueno, es lo que últimamente ya se está utilizando prácticamente. La encuesta online, hay distintas páginas, hay distintas aplicaciones que nos permiten realizar este tipo de encuesta, como el Google Drive, ¿no?, mediante Google Forms. Hay otras aplicaciones también en internet, que las voy a ir explicando también mediante un manual, para que entiendan, ¿no? Hay aplicaciones que son gratis, hay aplicaciones que son de paga, pero que se puede sacar, y son interesantes, ¿no? Simplemente hay que compartir el link por WhatsApp, por el Facebook, ¿no? Poder compartir el link de la encuesta, y bueno, los encuestados desde su comunidad, desde su casa, desde donde estén en su tiempo libre, lo van a poder realizar, ¿no? Y aparte de eso, es que te permite ya generar algunas gráficas, algunas estadísticas, y te ahorra bastante tiempo. Ahora, hablando por el objetivo, ¿no? Las encuestas descriptivas, ¿no?, que estas encuestas buscan crear un registro sobre las actitudes o condiciones dentro de una población en un momento determinado. En este momento, digamos, de realizar una encuesta descriptiva, más que todo trata de ver cuáles son las actitudes, cuáles son las cualidades que tiene, ¿no?, el cliente, el mercado, como dice la población, en el momento en el que se realiza la encuesta, ¿no? Es más que todo como para describir, como dice, descriptiva, como lo llama. Entonces, a eso va relacionado este tipo de encuesta. Ahora, cuando hablamos de las encuestas analíticas, esto ya es un poco más con el fin de realizar un estudio que nos dé números, ¿no? Que nos dé datos, que podamos, digamos, obtener valores que nos ayuden a tomar decisiones, a buscar unas soluciones para ese tema, ¿no? Y bueno, como dice, la diferencia de las descriptivas, ¿no? O sea, a diferencia de las descriptivas, su objetivo no es documentar, ¿no? O sea, no es solo tener, no es solo conocer sus cualidades, sino explicar y describirlo para poder encontrar la mejor solución. Ahora, por las preguntas, ¿no?, puede haber de respuestas abiertas, respuestas cerradas, ¿no? Las respuestas abiertas permiten al encuestado, ¿no?, tener la libertad de responder libremente cada pregunta.
Esto permite obtener respuestas más profundas y también obtener respuestas en las que no había pensado. Sin embargo, el problema de este tipo de encuestas es que es muy difícil de cuantificar, por el contrario, se deben interpretar las respuestas. Esto es muy cierto porque al momento de tener algunas respuestas abiertas, eh, no sé cómo decir, cuál es una pregunta, ¿no? Si tú preguntas cuál es tu pasatiempo o a qué te dedicas en tu tiempo libre, por ejemplo, entonces ahí cada persona te dirá, no sé, hacer deporte, otra persona a cocinar, otra persona te dirá a tocar instrumentos musicales, a jugar juegos online, a correr, a dormir, qué sé yo. Entonces eso al momento de poder cuantificar, o sea, ya es más complicado, ¿no? Porque no van a ser tantas cosas y cada quien lo va a decir a su forma, digamos, a su manera, que no se va a poder, ¿no? O sea, sí, o sea, obviamente se va a poder cuantificar, pero va a ser un poco más complicado. Pero también tendríamos una respuesta que reflejaría lo que el encuestado nos quiere decir. Respecto a una respuesta cerrada, ¿no? En este tipo los encuestados deben elegir alguna de las posibles opciones. Su principal ventaja es que son más fáciles de cuantificar o de tabular. Sin embargo, en ocasiones ninguna de las opciones refleja el pensamiento de los participantes. Para ello siempre es recomendable añadir la casilla otro. En esta parte, por ejemplo, como les decía en la respuesta abierta, en la cerrada tú es como si estuvieras imponiendo, digamos, algunas respuestas, ¿no?, al encuestado. Obviamente el encuestado te puede responder a la que más se acerque, o tal vez el encuestado, eh, si no se identifica con ninguna de las respuestas que pueda haber, o que no considere, digamos, que sean oportunos o que sean las respuestas correctas para él, entonces es recomendable no añadir la casilla a otro. Y es ahí, en algunas encuestas han debido, o vamos a ver, o si alguna vez han visto alguna encuesta en donde dice otro, dice cuál, ¿no? Añaden ese cuál y ya lo tratan de hacer una mixta, ¿no? Como una respuesta cerrada, pero tiene la opción abierta en la casilla otro, ¿no? Para decir qué es, o sea, que especifiquen, ¿no?, cuál es ese otro que no está dentro de las opciones. Pero la ventaja de una respuesta cerrada, obviamente, para algunas preguntas, para algunos estudios, es el mejor tipo, porque te ayuda a cuantificar de manera más precisa las respuestas, ¿no? Sin no jugar mucho con muchas opciones. Ahora nos vamos a un diseño de la encuesta, ¿no? Para hablar del diseño de la encuesta, primero tenemos que tener un tema, ¿no? Un tema de qué es lo que queremos hacer, de qué vamos a realizar el estudio. Tenemos que tener un objetivo, el universo y la muestra. Debemos elaborar, ¿no?, las preguntas, recolectar los datos. Y bueno, ¿no?, ya el procesamiento de datos lo vamos a ver en otro tema. Aquí vamos a darle una vista amplia y una publicación que también es parte de otro tema. Entonces, dentro del tema, ¿no?, de la encuesta está definido por la investigación que se está realizando. En una investigación de mercados, que siempre ya tiene, ¿no?, un objetivo claro de qué es lo que tenemos que hacer, o qué información es lo que se está buscando, qué es lo que deseamos conocer. Entonces el tema de la encuesta está definido justamente por eso, ¿no? Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, que dice: encuesta para conocer los hábitos de consumo de los adolescentes, encuesta de la satisfacción del producto X, ¿no? Puede haber encuesta de gaseosas, no sé, de gaseosas, ¿no? Puede ser o encuesta de jugos, por ejemplo, ¿no? Ya un poco para ver un poco de sabores, ¿no? Obviamente hay otras técnicas también para eso, pero aplicando la encuesta, digamos, encuesta sobre qué canal de televisión ve más, digamos, entonces ahí se va viendo, ¿no? Hay un tema que tiene que tener la encuesta. Y la encuesta tiene un objetivo, ¿no?, que siempre está relacionado con un verbo, que es nuestra acción, el qué, cómo y para qué, ¿no? O sea, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y para qué.
Entonces todo eso tiene relación con nuestro objetivo. Ahora nuestro universo, ¿no? En nuestro universo llamamos al total de personas que están relacionadas con las características propias del grupo humano que necesitamos encuestar. En este caso, un ejemplo, ¿no?, es de las características que puede tener propias del universo, digamos, son las personas de la ciudad de Cochabamba, ¿no?, entre hombres y mujeres de entre 18 a 30 años. ¿Qué tienen de característica, ¿no? Que viven en la ciudad, ¿no? Que viven acá, en el cercado, digamos, para ser más específicos, ¿no? Y el universo son 400.000 personas, que es un dato aproximado, ¿no?, de todas las personas que viven en la ciudad de Cochabamba, que están entre 18 a los 30 años, ¿no? Entonces ese es nuestro universo. Nosotros llamamos universo a todo, en base a todo este universo tenemos que tener, o vamos a determinar cuál va a ser nuestro tamaño de muestra. Entonces la muestra, ¿no?, es, como nos dice, la muestra es aquella porción de individuos del universo, ¿no?, a las que debo encuestar para que mi investigación tenga validez y me muestre datos reales. Esta se obtiene a través de una fórmula que se aplica en base a parámetros establecidos, ¿no? Ahí están los dos tipos de fórmulas que se puede utilizar. Normalmente se utiliza la primera, que es esta, donde el n es el tamaño de la muestra, ¿no? Que tamaño de la muestra que vamos a tomar, ¿no? Que eso nos va a decir cuántas encuestas tenemos que hacer o a cuántas personas tenemos que hacer. Y ahí tiene, ¿no?, un tamaño que es el tamaño de la población, un margen de error, ¿no? El margen de error depende, ¿no?, el 5%, un nivel de confianza, por ejemplo, si tu encuesta, ¿qué nivel de confianza va a tener, ¿no? Un 90%, un 99%, un 95%, y la desviación estándar, ¿no?, que eso está llevado por tablas, que también lo vamos a llevar, ¿no?, en otro tema un poco más profundo y haciendo ejercicios en esta parte. Pero lo importante es entender que la muestra, ¿no?, es una parte, es una porción del universo. Eso es lo que sí tenemos que tener claro para a quienes, porque van a ser, esa porción va a ser a quienes vamos a encuestar. Ya, esto ya llevamos. Bueno, ahora los tipos de preguntas. En cuanto a tipos de preguntas, nos referimos al cuestionario, que son las preguntas que va a llevar la encuesta. Entonces hay tres tipos, ¿no? Hay abiertas, cerradas y mixtas. A las abiertas, ¿no?, nos referimos, se trata de aquellas preguntas que dejan que el encuestado exprese abiertamente su pensamiento. La desventaja de este tipo de preguntas es que al momento de procesar las respuestas se debe leer y condensar las respuestas, no más comunes, para ponerlo en cantidades. O sea, hay que como que tratar de agrupar las respuestas, ¿no?, en parecidos, no sé cómo decirlo, o en respuestas que sean semejantes, digamos, para poder ir cuantificando estas respuestas, ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo, ¿cuál va a ser tu contribución para la compañía? Entonces el encuestado puede decir, no sé, mejorar en tal aspecto, ¿no? Otra persona dirá, ¿no?, mi contribución va a ser el trabajo que vaya a realizar, cosas así, ¿no? ¿Cuál es el recuerdo más bonito de tu infancia, por ejemplo, ¿no? Y una respuesta, una pregunta abierta. Entonces, para algunos dirán, ¿no?, que he viajado a tal lugar, otros que con mis amigos del barrio siempre jugaba. Entonces cada persona va a tener su propia respuesta, y obviamente es complicado volver cerradas, ¿no?, estas preguntas, porque son más que todo se van relacionadas con sentimientos, ¿no?, con ver el punto de vista en realidad del encuestado. Están las preguntas de los ejemplos. ¿Cómo hiciste para criar a tus hijos solo? Una mamá que, no sé, que puede decir que ha trabajado duro, o que no sé, tantas cosas, ¿no? ¿Por qué están protestando? No sé, que quieren, unos dirán que queremos aumento de sueldo, otros que muchas horas trabajamos. Entonces ahí ya las preguntas van a ser bastantes.
Ahora, las preguntas cerradas, ¿no? Son aquellas en las que el encuestador brinda respuestas preelaboradas para que el encuestado escoja entre las opciones. Entonces acá, o sea, hay una opción y esas se las tiene que escoger y estas nos ayudan a tabular, ¿no? Más rápido. Ahora, esta parte es muy importante que al elaborar estos tipos de preguntas se debe incluir las opciones de otros, ¿no? En el caso que no corresponda a ninguna de las opciones que el encuestador ponga en este tipo de pregunta, y ninguno cuando, bueno, en realidad no sea nada, ¿no? Entonces, algunas preguntas cerradas, por ejemplo, mira, ¿escuchas la radio? Sí, no, listo. ¿Ves televisión? Sí y no, no hay más. Entonces, o si dijera, ¿no? ¿Qué tipo de medio de comunicación ves? ¿No? Entonces ahí pone radio, eso, y puede haber ninguno, ¿no? Entonces puede haber otras opciones. Entonces hay que ver, ¿no? Hay que ver, analizar de qué datos queremos nosotros, ¿no? Y hay que explotarlo al máximo las preguntas, ¿no? O sea, que nos digan, o sea, que sean preguntas que nos den una amplia información. Bueno, las preguntas mixtas, es como les decía, están a base de preguntas abiertas y cerradas, ¿no? Que puede haber opciones. Por ejemplo, es una opción, ¿no? ¿Qué libro de Mario Vargas te gusta más? Entonces ahí están sus libros, y si no es ninguno, otro, ¿cuál? Entonces, cuando ya dice cuál en el recuadrito, en este recuadrito, ya viene a ser una pregunta abierta, ¿no? Porque seguramente este autor tiene muchos más libros, entonces otros cogerán uno, otros, entonces esa es una pregunta mixta. Obviamente se utiliza en bastantes casos, eh, pero también te ayuda, ¿no? Te ayuda a poder eh, obtener otro tipo de información, ¿no? No, porque a veces, como les digo, muy cerrado ni muy abierto, bueno, el mixto también tiene, ¿no? sus ventajas en ese aspecto. Ahora, en la encuesta, ¿no? Ahora, dependiendo de la encuesta que hemos visto, ¿no? Se puede realizar la encuesta por el mismo investigador, en caso que no sea una encuesta grande, ¿no? Realizar un grupo de encuestadores cuando ya sea una encuesta macro, ¿no? Que tengamos que ir a, no sé, a provincias, que se tengan que dividir por distritos, no sé, por TVs. Entonces, obviamente teniendo un coordinador y con capacitación previa. La fidelidad de los datos depende del encuestador y su ética. Esto es muy importante, porque tú puedes tener todas las encuestas o sea, elaborado tu encuesta, el cuestionario así de manera muy buena, digamos, muy profesional, pero ya que el encuestador a veces le da flojera ir a encuestar y todas esas cosas, y esas cosas hay que cuidar, ¿no? Porque a veces el encuestador puede agarrar y llenar 10 encuestas así a lo que él quiera, y, y esa información te da, y, y no, pues, o sea, vas a obtener la información que no va a ser real, y es por eso que depende mucho de la ética del encuestador, ¿no? El encuestador tiene que tener la capacidad de poder explicar las preguntas también al encuestado, ¿no? de generar esa confianza en ese momento de encuestar, para que el encuestado te dé, ¿no? una buena información. Y es por eso que es importante que haya un coordinador y que tengan esa capacitación para que puedan, ¿no? Para que puedan llenar las encuestas. Bueno, la tabulación, no, es otra parte que les voy a indicar. Para esto hay bastantes aplicaciones en software como el Excel, ¿no? El SPS, por ejemplo. Entonces, acá hay otros tipos de herramientas, ¿no? Que tenemos que hacer, ¿no? Unos gráficos estadísticos, todo esto para sacar algunas conclusiones del estudio que se ha hecho, y también para poder ayudar a la toma de decisiones de los interesados, ¿no? Y por último, se hace una publicación que, bueno, puede ser un informe, en este caso, ¿no? Nos dice, como son parte de una investigación, los resultados deben ser publicados en los medios que sean pertinentes, no puede ser
publicar en una revista, en un periódico si es un reportaje, en páginas de instituciones, por ejemplo, en folletos, en videos o reportajes. Entonces, puede ser, ¿no? Puede ser, si es contemplado por el Instituto Nacional de Estadística aquí en Cochabamba, por ejemplo. Entonces hay que ir viendo, ¿no? Obviamente puede haber para empresas, obviamente va a tener que tener su presentación, va a tener que tener un informe, ¿no? Que se tiene que mostrar como resultado de este estudio. Entonces eso sería la parte de la encuesta. Y bueno, ¿no? Ya pronto yo les voy a compartir también sobre cómo podemos elaborar las encuestas online, ¿no? Que es algo que, que debemos saber, que nos va a ayudar mucho para nuestro desarrollo profesional, para el lugar donde trabajemos o para nuestros propios emprendimientos. Entonces, son recursos que nos van a ayudar a economizar bastantes recursos, que no son para nada difíciles. Y bueno, esto sería la presentación de hoy. Muchas gracias.